Bueno, pues estamos en el Camino de las Aguas, estamos precisamente a las puertas del convento de las Madres Bernardas, cuyo interior veíamos. Es la última de las procesiones en cuanto a salida en este Domingo de Ramos y es, lo decimos siempre, Rafa, una de las procesiones, ahí está esa imagen, más marcadamente penitencial, no solo del día, sino de todo el ciclo en Salamanca. Yo creo que además, en contraste un poco con lo que veíamos con la procesión de Jesús despojado, pues este tipo de elementos que estamos viendo ahora mismo en imagen, como las cadenas, las grandes cruces o la gran cruz que lleva este penitente, el andar descalzo, todo este tipo de cosas, pues bueno, pues nos hablan un poco de toda de un poco la austeridad, ¿no?, de la Semana Santa en Castilla y León y concretamente en Salamanca, ¿no? Son pequeños símbolos que nosotros podemos ver en las procesiones y que, bueno, pues como digo, cada una tiene sus pequeños matices, ¿no? Entre ellas, pues esta, además, acrecentado por la liberación del preso que se produce a lo largo de la procesión, un preso previamente indultado por el Consejo de Ministros. Bueno, vamos a asistir a una salida procesional, como muy bien nos apuntaba Rafa desde el principio, marcada por el recogimiento, por la introspección y también por esta presencia de rasgos penitenciales que, bueno, eran una seña de identidad de siglos pasados, también en algún momento cuando hubo una recuperación de la Semana Santa en el siglo XX se reintrodujeron. Hoy pues ya no es tan frecuente encontrar a personas con estos signos de penitencia tan externos, pero bueno, todavía sigue habiendo algunos vestigios en procesiones como esta, también bueno, pues en otras, estoy ahora pensando en el Cristo de la Vela, también suele haber una persona. Bueno, hay en varias donde se ha conservado esa tradición de llevar una cruz, incluso en algunas ocasiones también esas cadenas recordando pues el camino al Calvario del Redentor. Sí, son elementos comunes a algunas de nuestras cofradías. Bueno, sin ir más lejos, la cofradía universitaria desfila toda ella con cruces. Incluso Jesús Nazareno también. Los hermanos de fila no portan luz, sino que portan las cruces a semejanza del Nazareno. Y en otras muchas también. Por ejemplo, recuerdo ahora algo significativo que no sé si toda la gente conoce, pero la antigua cruz del Cristo de la Agonía Redentora, en la madrugada del Jueves Santo, se saca por un hermano y va quedando reflejado en esa cruz cada uno de los hermanos que cada año la van sacando. Bien, es un signo de penitencia más, si queremos, pues a lo mejor un poco más extremo o más importante que el que puedan hacer otros hermanos, pero bueno, la propia procesión en sí, el salir en la propia procesión, no deja de ser una penitencia, aunque no sea con estos signos externos tan marcados de estas grandes cadenas o estas cruces pesadas, y de hecho en algunas está incluso hasta prohibido por estatutos, como puede ser por ejemplo el flagelado, que yo sepa, en los estatutos se prohíbe la penitencia o el salir descalzo, no se contempla. También esa presencia de personas que acompañan al Cristo del Perdón alumbrando, y ahí tenemos, Rafa decía yo al principio, uno de los Cristos señoriales, uno de los grandes crucificados sin duda de la Semana Santa salmantina, este Cristo del Perdón en esta inscripción actual, que ha tenido más, ahora lo iremos comentando, pues salido de Bernardo Pérez de Robles, que es uno de los grandes imagineros salmantinos. Sí, es un escultor peculiar, porque él, bueno, nació aquí en Salamanca, pero se trasladó a Sevilla buscando allí fortuna. Y es curioso porque le pasó como a otros muchos artistas, que hay un momento de crisis, digamos, a mediados del siglo XVII en la ciudad de Sevilla, y entonces no recibían suficientes encargos, con lo cual tenían que buscar, digamos, un nuevo mercado para dar salida a sus obras. Entonces Bernardo Pérez de Robles se trasladó a Perú. Y allí, pues en América, podemos encontrar varias obras del artista. Luego volvió a España, de hecho volvió a Salamanca, realizó alguna obra aquí después de su regreso. Y es una cosa curiosa porque en la iconografía del Cristo él va aunando temas castellanos con temas andaluces, porque claro, él se había educado aquí, digamos, se había educado como escultor en Salamanca, pero después en Andalucía pues la presencia de otros artistas es muy importante. Hay una cosa, por ejemplo, que es
que es bastante curiosa, y es que el Cristo está vivo. Y normalmente en Castilla los Cristos suelen estar muertos, vamos, quiero decir, la iconografía que marcó Gregorio Fernández hace que el Cristo esté muerto, mientras que aquí pues podemos observar cómo tiene los ojos abiertos, siguiendo un poco la línea que tenía Juan Martínez Montañés, ¿no? En uno de los Cristos que se conserva, el Cristo de los Cálices, que se conserva en la Catedral de Sevilla, tiene los ojos entreabiertos, además ideando que te pudieras arrodillar delante de él mirándole a los ojos para poder rezar, ¿no? Como una imagen de devoción mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues a este Cristo le falta la herida del costado, que en muchos casos es una ráfaga de sangre, sobre todo pensando en esas esculturas de Gregorio Fernández, y nos indica que está vivo. Pero al mismo tiempo, y quiero apuntar otra cosa, tiene rasgos también muy castellanos. Por ejemplo, las pomas o las bolas que golpean al Cristo era algo típico de la escultura castellana, porque se había difundido la idea. Se habían difundido varias ideas en torno a la pasión de Cristo, que algunas pueden ser reales, otras no. Entre ellas, pues bueno, que los romanos cuando azotaban con un látigo que tenía unas pomas de hierro en los extremos. Entonces, claro, eso además de hacerte un daño tremendo, pues te dejaba una señal terrible en la piel. Entonces, muchas de las esculturas, por ejemplo, en Gregorio Fernández también se puede apreciar, tenían estas marcas que nosotros también podemos apreciar en la imagen de Bernardo Pérez Robles. Es una imagen muy interesante, la verdad. Yo creo que es una de las más interesantes que tenemos en Salamanca por toda esta mezcla de cosas que aúna entre Andalucía y Castilla y León. A veces tan separadas, a veces tan juntas, como podemos ver. Bueno, pues iríamos comentando, porque la verdad es que es una imagen que da mucho de sí, es uno de los solemnes puntos de interés que tiene siempre esta procesión, ver en la calle ese Cristo, al igual que el acto del indulto, en este caso acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, que también nos acompañará, ya lo avanzamos en esta programación especial. Bueno, Pedro, estamos asistiendo a unas imágenes que nos muestran un recorrido, pues podíamos encuadrar a esta Hermandad de Jesús del Perdón en el grupo de hermandades de barrio, por así decirlo, de Salamanca, junto con la Hermandad del Silencio, del Cristo de la Vela, la Hermandad del Vía Crucis en San Bernardo, y esta Hermandad del Perdón, digamos, por la zona de Prosperidad, muy atada a esa cercanía a la antigua cárcel provincial, hoy desaparecida, pero que a pesar de todos los cambios no ha querido renunciar un poco a esa identidad de quedarse por esa zona. Sí, la verdad es que cuando las Madres Bernardas se van de su ubicación en Salamanca, que es donde está ahora el Colegio de los Escolapios, la capilla del Colegio de los Escolapios, y deciden irse al final del Camino de las Aguas, bueno, en ese momento el Cristo del Perdón deja de salir en Semana Santa. Cuando se recupera la procesión y la imagen del Cristo del Perdón, afortunadamente para la Semana Santa de Salamanca, el Cristo está allí. Entonces, bueno, la recuperación también va de la mano de potenciar de nuevo la cofradía como una cofradía de barrio, del barrio de la Prosperidad, ¿no? Y así es como vuelve a florecer, vuelve a aumentar el número de hermanos, muchos de ellos del barrio, y bueno, a pesar de las distintas vicisitudes, se sigue manteniendo allí en el barrio, y es una de las que actualmente, pues como bien decías, no llega al centro. Pizarrales sí llega, Jesús del Vía Crucis, la Hermandad de Jesús del Vía Crucis también llega al centro, pero el perdón no, el perdón se queda. Bien, es verdad que su cometido principal todavía estaba abierta la cárcel provincial, ellos iban a hacer allí el acto del perdón a la cárcel provincial, después ya cuando la cárcel se ubica definitivamente en Topas, pues desde luego era inviable hacer allí el acto, aunque ellos sí que hacen actos a lo largo del año allí en la cárcel. Y entonces, bueno, tenemos en el lugar de la cárcel, en uno de los parques que se quedan ahí abajo, está el Arco del Perdón, donde tenemos allí una cruz con las cadenas simbolizando esa liberación del preso que hace esta cofradía, y sigue manteniendo esa identidad con el barrio de la Prosperidad. Bueno, estábamos viendo imágenes también, lo hemos comentado, del otro paso que precede a Jesús del Perdón, ese camino del Calvario, que es un Vía Crucis hecho en relieve y que bueno, fue realizado por la Escuela Escultórica de Peñaranda. Es un paso de los alegóricos de la Semana Santa Salmantina que antecede, como decimos, en la procesión
a Jesús del Perdón. Siempre, o en los últimos años, suena con fuerza la opción de esta hermandad de incorporar una imagen más a su procesión, una imagen mariana. Bueno, pues ahí está también señal de, bueno, de hermandades que son ambiciosas y que, bueno, pues que no quieren conformarse con lo que hay, que siempre buscan alguna oportunidad de enaltecer sus desfiles. Estamos viendo esa imagen de Jesús del Perdón en esa síntesis, ¿no?, tan particular que ofrecen las salidas procesionales, ese vivo camino del Calvario con la cruz a cuestas y esa crucifixión que vemos cerrando esa parte. Decías, Rafa, que tan influenciado por Martínez Montañés está Bernardo Pérez de Robles, que incluso algún tiempo, antes de tener una documentación a ciencia cierta, incluso se especuló con que esta imagen fuera obra del propio Martínez Montañés. Sí, así fue. De hecho, bueno, lo que ocurre con las figuras de Martínez Montañés es que son bastante más contenidas. Yo creo, porque esta tiene pues, todas las heridas que podemos ver, tanto en las rodillas o las que estamos viendo ahora mismo en los pies, aunque luego la figura es muy delicada en otros aspectos, por ejemplo en la colocación de las manos y el cómo junta los dos dedos centrales y separa los otros dos, que era una influencia del arte italiano que nosotros podemos apreciar, por ejemplo en el Greco, en las figuras del Greco, porque el Greco había estudiado en Italia. Después Velázquez también lo utilizará, porque viajando a Italia, pues también, o con la colección de pintura italiana que existía en la corte, también había descubierto este tipo de postura muy elegante, que también se repitió mucho en el arte andaluz y que Juan Martínez Montañés pues repite en muchas de sus obras. Pero vamos, en mi opinión, las figuras de Montañés son bastante más contenidas. Yo diría que más que de Montañés, porque al mismo tiempo trabajaba otro escultor en Sevilla en esa época, que se había formado con Montañés, pero que es un escultor un tanto más, vamos a decir, más trágico, más sangriento, que se llamaba Juan de Mesa. Y entonces Juan de Mesa, que tiene unos maravillosos Cristos en Sevilla, como por ejemplo el Cristo del Amor, que pues hoy sale en el desfile procesional también en esa ciudad, pues es un Cristo también, digamos, más sangriento, más agresivo, vamos a decirlo así, con solamente 3 clavos, mientras que Juan Martínez Montañés seguía un modelo de un Cristo que se supone había llegado desde Italia, realizado por Miguel Ángel, y en el cual pues aparecía con 4 clavos, que después es una iconografía que se repetirá también a lo largo del barroco gracias al maestro Velázquez, a Francisco Pacheco, que la va a difundir. Pero por ejemplo Juan de Mesa utilizaba un Cristo con 3 clavos, exactamente igual que el que nosotros podemos ver aquí hoy en este desfile. Así que no hay que descartar esa influencia de Andalucía, pero quizás más que Martínez Montañés debíamos inclinarnos por este otro artista que también trabajó con bastante éxito en el mismo momento en el que Bernardo Pérez de Robles está en Sevilla. Avanza la procesión por el Camino de las Aguas. Comentábamos al principio que evidentemente por esa peculiaridad que apuntabas muy bien, Pedro, de no llegar al centro de la ciudad, esta hermandad ha decidido renunciar a ese, por así decirlo, escenario, ¿no?, del centro de la ciudad, el preciosismo que otorga la piedra de Villamayor, los monumentos iluminados o volados por el sol, y decidió recorrer calles como este Camino de las Aguas, que bueno, son netamente urbanas del siglo XX, que no aportan ninguna estética especial, porque ahí lo que se quería remarcar, aparte de esa condición de barrio, era de alguna manera también dar toda la importancia a dos momentos: el rezo del Via Crucis, que se consideraba un acto central y que a lo mejor puede ser que en el centro también sea más complicado de llevar a cabo, y ese acto del indulto, para el que se han buscado distintas alternativas hasta la que finalmente se ha asentado, que ahora veremos por segundo año. Es la segunda vez que se va a hacer ahí en el Museo del Comercio. Sí, por segundo año se va a realizar en el Museo del Comercio, en lo alto del Camino de las Aguas. Es un escenario, bueno, porque está por consolidar, es el segundo año, yo creo que hay que darle tiempo. Es verdad que para el espectador probablemente sea mucho más fácil, más accesible, porque desde las propias gradas se puede ver el propio acto, pero que la cofradía en sí tampoco puede participar directamente de él, puesto que tanto los pasos, las imágenes como los cofrades no pueden bajar al lugar donde se realiza. Pero bueno, también está bien que se vayan buscando distintas ubicaciones
puesto que en los últimos años el realizar el acto en el Arco del Perdón, que normalmente ya era a altas horas de la noche, casi a la entrada de la procesión, pues le restaba también cierta brillanteza al acto, ¿no? Y también es importante que este tipo de actos, el acto central, que no deja de ser la liberación del preso, cuente también con el público y que puedan disfrutarlo y puedan entender cuál es el sentido de esta hermandad, que el sentido importante de la procesión principal es pues indultar a un preso, liberar a un preso que se pide oficialmente. Es una tarea dura, difícil, meses antes hay que iniciar todo el proceso, el papeleo, hablar con instituciones penitenciarias, buscar a aquellas personas más idóneas que puedan ser, bueno, se les pueda otorgar este indulto, hacer multitud de solicitudes, de papeles, y me consta que les lleva gran tiempo, gran esfuerzo, hacer multitud de trámites. Y por desgracia, este año sí, este año gracias a Dios se ha podido liberar una persona, pero por desgracia, por ejemplo, el año pasado no pudo ser, y eso sabemos que es un sinsabor importante después de meses de trabajo para conseguir este objetivo, que es la liberación del preso. Enseguida vamos a llegar ya a ese momento del acto del indulto, que efectivamente se ha convertido en santo y seña de esta procesión. Cuando falta, pues evidentemente la hermandad lo hace con la misma dignidad y entrega, pero da la sensación de que no está del todo completa la salida procesional desde las Bernardas. Bueno, ahí está ya llegando a ese entorno del Museo del Comercio. Veíamos esa otra imagen en un primer plano de Martínez del Cristo del Perdón, decía yo, esa inspiración de Martínez Montañés que nos comentabas. No es la única obra de Bernardo Pérez de Robles. Hay una tradición muy bonita, ¿no?, de su regreso de Perú, precisamente al convento de los Padres Capuchinos, donde estaba el primitivo Cristo de la Agonía, que parece ser que regaló para que se le recordara siempre, ¿no?, el rezo. Ahí parece que, bueno, pues evidentemente, en lo que vemos cómo se conforma ya ese acto del indulto, habla de un escultor que tenía un gran prestigio, que podía pagar con sus obras pues distintas cuestiones, una de ellas nada menos que pidieran por su descanso eterno. Sí. Y no será además el único escultor o artista que exportó obras a América. Él se fue a vivir allí, realizó varias obras, pero conocemos alguno más que también le ocurrió lo mismo. Por ejemplo, Zurbarán es un pintor muy conocido, pero que vivió esta pequeña crisis, digamos, o una sobrecarga de artistas, vamos a decirlo así, que existía en Sevilla en ese momento, y entonces pues encontramos varias obras de Zurbarán también en países latinoamericanos, enviadas para dar una salida, ¿no? O sea, ganar dinero, ¿eh? Esa sería la manera. Bueno, pues Bernardo Pérez de Robles le fue bastante bien, como vemos, y esto le permitió pues realizar todas estas cosas que acabas de comentar. Bernardo Pérez de Robles, el indiano, así se le pasó a conocer. Bueno, vemos representación de distintas hermandades y cofradías, Jesús Amigo de los Niños, de la Veracruz, de Amor y Paz, y aquí estamos viendo como el concejal, que tiene, digamos, bajo su cartera lo relacionado con la Semana Santa, Julio López Revuelta, en presencia de otras autoridades, el alcalde de Salamanca, el subdelegado del Gobierno y también el presidente de la Junta de Cofradías, además de los miembros de la propia Hermandad del Perdón, pues ante bastante público están leyendo la concesión que nos comentabas, Pedro, del acto del indulto que se procedía este mismo viernes. Claro, es una de las cuestiones que también llaman la atención, ¿no?, esa inquietud de que sea hasta el último momento realmente. Sí, es cierto. La verdad es que en el último Consejo de Ministros antes de la Semana Santa, el último viernes de Cuaresma, es cuando se produce la firma de los distintos indultos pedidos por todas las cofradías de toda España. Y bueno, pues este año la verdad es que hemos tenido, os puedo decir que había una cierta inquietud porque se retrasó mucho la rueda de prensa del Consejo de Ministros. En el grupo de los hermanos mayores estábamos todos preguntándole al hermano mayor que qué sabíamos, que si sí, que si no. No se sabía nada, la prensa tampoco decía nada, no sabemos por qué motivo se retrasó. Supongo que no tenía nada que ver con esto del indulto, sería por otros motivos ajenos a esto. Y ya bueno, pues cuando ya nos confirmaron que efectivamente la Hermandad del Perdón de Salamanca este año tenía el indulto
concedido, bueno, pues fue una gran alegría, sobre todo después de no haberlo podido conseguir el año pasado, porque esto es algo que no está en mano de la cofradía. Ellos hacen todos los trámites legales que se le piden y se buscan aquellas personas más idóneas, y luego entre instituciones penitenciarias y el Ministerio de Justicia deciden si se concede o no se concede el indulto según la idoneidad de las distintas personas, ¿no?, a las que puede solicitarse el indulto. La cadena rota es el emblema de esta Hermandad del Perdón, que evidentemente evoca ese emblema de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Cristo de la Agonía, porque en sus orígenes fue su hermandad filial. Hoy mantienen una estrecha relación, como aunque sean entidades diferenciadas, y aquí, después de las firmas pertinentes entre las personas implicadas un poco en el procedimiento, pues se da fe definitivamente de que esta persona ha sido indultada con motivo de la petición formulada por la Hermandad de Jesús del Perdón. Firman los testigos. Y bueno, y una de las cuestiones que también hay que remarcar es que en todo momento se garantiza la confidencialidad del proceso. Primero hay que buscar una persona que esté dispuesta a admitir el indulto, claro, y después pues se garantiza esto, que tampoco se airea exactamente ni qué persona es, ni cuál era su delito. Se habla de, bueno, en términos generales, y también suele ser un perfil de preso pues que ya tiene la gran parte de su condena cubierta, Pedro, creo. Sí, normalmente suelen ser presos, efectivamente, que estén al final ya de su condena y que, bueno, de alguna manera redimen parte de esa condena por la petición de la cofradía, y se les libera antes de lo que les correspondería, pues por los motivos judiciales o por el procedimiento judicial habitual, ¿no? Y bueno, normalmente las penas, pues se sabe de una forma genérica cuál era el motivo por el cual estaban en prisión. Nunca se sabe exactamente el motivo, y por supuesto la confidencialidad siempre hay que mantenerla, ¿no? La persona efectivamente además tiene que aceptarlo, y bueno, pues a partir de ahí, si él dice que sí, se terminan de hacer los trámites y bueno, pues se pone todo en marcha. Y yo creo que sí que es algo que se ha ganado en este aspecto, es que se haga visible esta ceremonia, la ceremonia de la firma del indulto, por el cual el preso se rompen las cadenas de su condena y queda en libertad. Yo creo que es algo que está muy bien que se haga de una forma pública ahí en la plaza, que las autoridades firmen y testifiquen como que esa persona recupera su libertad también a través de la Cofradía Nuestra Padre Jesús del Perdón, que me parece que es algo pues muy bonito y consustancial, como es lógico, a la propia cofradía. Bueno, pues vuelven a subir ya, se ha procedido a los abrazos que sellan, en este caso así ha sido la escenificación. La liberación, suben mezclados algunos representantes de las cofradías y hermandades con representantes también de la prensa, en una labor bastante exigente estos días. Y bueno, pues esto es un poco lo que decíamos, el hecho distintivo de que parte de la procesión tiene que esperar arriba mientras se desarrolla el acto del perdón. Hemos visto también como el hermano mayor de la hermandad franciscana, Ferreira Cunquero, pregonero también de la Semana Santa, pues era el encargado de hacer una pequeña reflexión sobre este acto del indulto, sobre esta ruptura de cadenas, y era objeto de un reconocimiento por parte de la hermandad. Y ahí vemos cómo se vuelve a poner en marcha la procesión, Camino del Calvario primero y después Jesús del Perdón. Pues yo creo que hemos asistido, desde luego, a un momento también que configura la Semana Santa salmantina y que hoy sería imposible de soslayar, Rafa, como reflexión final. Es un momento
Es uno de los momentos más interesantes de la Semana Santa en Salamanca, yo creo que por la carga emotiva que tiene también la liberación de esta persona y el significado que tiene el perdón en general, o sea, en nuestra vida, o la reflexión a la cual nos debe llevar todo este tema, no solamente porque un preso va a ser liberado, sino en nuestra vida diaria y cómo nos comportamos con el resto de las personas. La importancia del perdón, Pedro, desde luego un motivo de reflexión muy idóneo para este Domingo de Ramos. Por supuesto que sí. Así que con estas imágenes, viendo ya cómo esta Hermandad de Jesús del Perdón se va a perder, entre comillas, por las calles de Prosperidad, una vez cerrado ese acto del perdón, vamos a poner aquí el punto final a este primer programa especial que ha sido, la verdad, muy intenso y cargado de cosas, como han visto, y que seguro que han enriquecido mucho, y se lo agradecemos sinceramente con sus aportaciones. Rafael López, gracias. Pues nada, nos veremos pronto. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Y Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. También nos vemos pronto. Ya nos contarás cómo van los preparativos de la procesión de Jesús rescatado. Y a todos ustedes, pues darles las gracias por haber estado ahí. Invitarles a que mañana también, a partir de las 9 de la noche, en directo, nos acompañen con la retransmisión de la salida de la Cofradía de la Veracruz, con el Cristo de los Doctrinos y Nuestra Señora de la Amargura, y otras muchas cosas interesantes, seguro. Gracias por su compañía. Muy buenas noches.